Me llamo Carlos Fernández. Tengo 74 años. Y si alguien me preguntara cómo terminó un viejo como yo solo en un piso pequeño de Montevideo, rodeado de recuerdos y sin casi familia propia, pienso que no podría resumirlo en pocas palabras, ni aunque me lo propusiera. Si cierro los ojos y escucho otra vez el rumor de los motores de la línea 75, todavía siento el vaivén del volante y el reflejo de las luces en mi cara después de una jornada de 12 horas, 6 días a la semana, durante más de 40 años. Porque, mira, yo no nací viejo ni con el rostro tan surcado de arrugas. Fui joven, fuerte, tuve sueños grandes, y si bien la vida me los fue achicando poquito a poco, nunca me rendí, ni cuando las piernas ya no querían responder, ni cuando el corazón se volvía pesado por las traiciones que suelen llegar desde donde uno menos lo espera. Siempre supe manejarme solo. Era conductor desde muchacho, de esos que se saben de memoria todas las calles con sus baches, semáforos rotos y hasta el nombre del almacenero de la esquina a donde, en invierno, parábamos a calentar el termo. Empecé de pibe. Apenas cumplí los 18, y ahí me quedé, haciendo el mismo recorrido durante décadas, viendo crecer las casas, envejecer los vecinos, llegar los nietos de los primeros pasajeros que tomaban la línea conmigo. Uno aprende a reconocer al que sube renegando sin cambio, a la abuela que carga las bolsas del mercado, al padre apurado que se lleva a la nena al colegio, y uno termina desarrollando una suerte de familia invisible, silenciosa y frágil. Pero eso lo entendí tarde, mucho después de que la soledad me golpeara en la puerta como esos cobros de contribución que nunca terminan de vencerse. Yo, en mi vida, no fui hombre de riquezas. Siempre viví con lo justo. Nunca le hice mal a nadie. A mi esposa, Dios la tenga en su gloria. La cuidé como pude hasta que me la llevó un cáncer silencioso. No tuvimos hijos, aunque más de una vez lo intentamos. Decían los médicos que era cuestión de suerte y salud. Pero la suerte nunca vino del todo, y la salud siempre me jugaba a medias. Ella era mi compinche, la que me esperaba con la cena caliente, la que depositaba todo lo poco que ahorrábamos en una caja vieja arriba del ropero, según ella, para cuando no tuviéramos más fuerzas. Cuando partió, la casa se volvió grande y fría de repente. Yo seguí trabajando, primero como conductor de ómnibus, y cuando las manos empezaron a temblar y la vista se me nubló más de lo que un parabrisas empañado podía tolerar, me ofrecí de portero en la terminal, y luego de barrendero, lo que hubiera con tal de que la cabeza no me explotara de recuerdos. Fue en ese tiempo que, casi sin buscarlo, la familia lejana, los hijos de un hermano que poco vi y menos conocí en vida, empezó a aparecerse de a poco. Primero fueron cartas, llamadas, preguntando por la salud, preocupados por el tío Carlos. Decían, aunque en 40 años no les vi la cara ni supe de ellos. Después, cuando el rumor de mi jubilación llegó a oídos de los primos, que ahora resultaba que necesitaban estar cerca de la sangre, vinieron las visitas. Sobrina por aquí, sobrino por allá, entrando sin golpear mientras yo todavía me pasaba la escoba por el pasillo del edificio y apenas podía con el andador. Venían con bandejas de galletitas, con bolsas del súper, para que no te falte nada, tío. Y claro, con la pregunta inevitable, ¿tenés todo en regla, tío? ¿No pensaste en vender el apartamento que ya está viejo? ¿No es momento de mudarte a un barrio más tranquilo, a un lugar donde te pueden cuidar de verdad? Así empezó el plan. Yo, al principio, me negaba con amabilidad, aunque no era tonto, y adivinaba la intención apenas abrían la boca. Uno, cuando vive tanto tiempo solo, ya no se asusta de los fantasmas, pero sí aprende a tenerle respeto a los vivos con hambre de ajeno. Yo veía cómo iban desarmando mi vida, de a poco, sin apuro pero sin pausa. Primero, diciendo que los muebles viejos ocupaban mucho espacio, luego, que los papeles, fotos, cartas y recuerdos eran cosas de otro tiempo, mejor quemarlas o tirarlas por bien. Un día, una de las sobrinas, Soledad, se plantó frente a mí mientras yo le preparaba un té y soltó bajito, como quien comenta sobre el clima. Tío, ¿vos ya tenés en claro quién va a heredar este lugar cuando te vayas? ¿O preferís pensarlo juntos? Me lo dijo así, sin rodeos, bajando la vista al piso, pero con los ojos brillosos de avidez. Recuerdo esa noche, después de que se fueron todos, me senté junto a la ventana mirando la lluvia. Pensé, Carlos, te están rodeando como las ratas cuando huelen a pan fresco.
Yo nunca fui hombre de riquezas, te lo repito, pero sí me defendí con astucia. Justo por eso, no le conté jamás a nadie lo realmente importante de mi pasado. Hubo una tarde, hace muchísimos años, que determinó el rumbo de todo mi resto de vida. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era el mes de julio. Hacía un frío que calaba hasta los huesos, y el cielo estaba empecinado en no dejar pasar ni un solo rayo de sol. Yo manejaba la línea central de Montevideo. Había poco tráfico y un silencio inusual para la hora. De repente, justo antes de doblar por la avenida Italia, vi a un chico, no tendría más de 9 años, que salía corriendo de una esquina, perseguido por un grupo de grandotes con palos. No sé qué crimen había cometido el chiquilín, si fue travesura o solo mala suerte de pasar por ahí. Lo único que supe hacer fue abrirle la puerta del bus, gritarle: «Súbite, pibe, que aquí no te va a pasar nada». Lo cubrí detrás de mi asiento y seguí el viaje. Los otros lo buscaron un rato, hasta me tiraron insultos, pero cuando vieron que el ómnibus no frenaba, se perdieron calle abajo. Aquel chico, me lo dijo esa misma noche, se llamaba Matías. Era del barrio sur. Sabía leer y escribir aunque apenas iba a la escuela. Su vieja limpiaba casas, su padre los había dejado hacía añares. Me sentí reflejado en su historia, porque yo también había sido muchacho sin ayuda, y en un arranque de compasión lo llevé hasta la puerta de su casa. Me abrazó y prometió que algún día, si podía, me lo iba a devolver, que no lo iba a olvidar nunca. Luego la vida siguió, y aunque nunca volví a verlo siendo niño, supe, gracias a los murmullos del barrio, que el chico se fue haciendo hombre, que le gustaba estudiar, que era bueno para los libros, y que terminó haciéndose doctor, trabajando en un hospital chico del Cerro. Yo siempre guardé ese encuentro como un tesoro privado, un acto mínimo escondido en la maraña de los días grises. Nunca imaginé que aquel gesto iba a marcar mi destino muchos años después, porque justo cuando los familiares, esos que nunca hubieran dado ni 5 pesos por mí, se abalanzaron sobre mi vida como cuervos sobre un pan de ayer, apareció Matías. Un día, mientras hacía fila en la policlínica para conseguir medicinas para la presión, vi que el médico de turno era un muchacho de cejas espesas y grandes manos toscas, pero firmes. Me miró, me saludó con voz templada, inspeccionó la receta, alzó la vista y me preguntó: «¿Usted por casualidad alguna vez manejó un bus en la línea 75? Yo soy Matías, el chico que...». Así que aquel día, dentro del consultorio, cuando Matías me reconoció, todo en mi interior se movió como una de esas tormentas que la ciudad soporta en agosto. Violentas, imprevistas, pero que dejan el aire limpio, después. Con voz tranquila, él me dijo: «Usted me salvó la vida cuando era niño, y yo prometí que no iba a olvidar nunca». Me acuerdo de que intenté sonreír, pero los ojos se me llenaron de lágrimas de viejo, esas lágrimas tibias, pesadas, que cuestan años contener. Le respondí: «¿Sabes lo que me pesa? Que la mayoría, cuando ya estamos solos y viejos, ni siquiera tenemos memoria de haber hecho algo bueno. Vos sos la prueba de que a veces la vida no olvida». Y fue en ese preciso momento, mientras desde la sala de espera llegaba el murmullo constante de la gente apurada, que sentí que una puerta se abría sin forzarla, sencillamente porque tenía que abrirse. Con Matías comenzamos a encontrarnos cada tanto, al principio por necesidad médica, después solo por el gusto de charlar. Él me invitaba a un café en la esquina después de sus turnos, siempre tan respetuoso, siempre escuchando, no como mis sobrinos, que cada vez que venían era para preguntar: «¿Y el testamento, tío? ¿Ya pensaste qué vamos a hacer con tu casa?». Recuerdo una de esas veces que me lo cruzaba en la esquina del barrio. Me detuvo, puso la mano en mi hombro y me dijo: «No se deje, don Carlos. No entregue nada de lo suyo solo por presión. La familia no siempre es quien lleva la sangre. A veces la familia es quien está cuando nadie más está». Me quedó dando vueltas esa frase durante noches largas, de esas sin sueño, mientras los relojes parecen moverse más lento. Pero la presión de los parientes aumentaba. Que si el gas vencido, que si el seguro del apartamento estaba en riesgo, que mejor poner la propiedad a nombre de alguien joven, que mis papeles tenían errores. «Te cuidamos, tío», me decían casi en broma. Pero una noche escuché detrás de la puerta que discutían entre ellos. «Lo que pasa es que el viejo es terco. Si hubiera dejado todos los papeles firmados ahora, ya estaría resuelto para nosotros. Estamos perdiendo el tiempo». Y ahí,
Sentado en la penumbra de la cocina, supe con certeza lo que mi corazón ya sabía. No buscaban honrar mi historia, solo no querían incomodarse más de lo necesario. Yo era el obstáculo y el botín. Nada más peligroso que ser ambas cosas a la vez en tu propia casa. Toda esa tristeza me calaba hondo, pero también me activaba el pensamiento. Empecé a ordenar mis papeles, tirar todo lo que de verdad ya no servía, pero guardando lo esencial, no solo títulos y recibos, también las cartas viejas, las fotos y los diarios de cuando mi esposa vivía, pruebas de que mi vida había tenido sentido, antes de que llegara el olvido a tocarme la puerta. Más de una noche me dije, Carlos, tal vez sea hora de preparar todo para que no te birlen lo poco que conseguiste con tanto amor. Un día, entre mates y bizcochos, le conté toda la verdad a Matías. Mira, pibe, que esta casa no tiene lujos, pero es mi historia, y yo no quiero que los que menos la conocen sean los que decidan sobre mi final. Si algún día me pasa algo, quiero que quede bien claro a quién y por qué va lo poco que tengo. Me acuerdo bien de su reacción. No fue sorpresa, fue respeto. Me escuchó como si yo estuviera relatando la novela más importante, inclinando la cabeza, tomando nota de cada cosa jurídica y sentimental. Fueron semanas difíciles. Mis sobrinos se ponían cada vez más impacientes. Un sábado, después de la feria, los encontré en la puerta revisando el buzón, hablando en voz baja sobre precios y herencias. No sabían que yo los oía desde la escalera. Decían que era hora de mudarme a un buen geriátrico, cerca de ellos para controlar todo, que era lo mejor para todos, y que así se quedaban tranquilos con la herencia asegurada. Pensé en todos mis amigos, en mis vecinos de pelea y risas, y me quedó claro, ni aunque me quedara la mitad de vida, no viviría ni un solo día más bajo órdenes de quienes no me respetaban. A partir de esa determinación, se encendió un fuego nuevo dentro mío, una fuerza que yo creía perdida después de tantos años de golpes. Me dije, esta vez vas a ser vos el que decide tu propio final, no ellos. Pedí turno en la escribanía de un amigo retirado, ex compañero de la cooperativa. Preparé mi testamento, mi declaración explícita de últimas voluntades, y lo más importante, designé a Matías, el muchacho al que una vez le di refugio en mi ómnibus, como heredero de todo lo que fui y todo lo que logré, con una carta explicando por qué. Y no fue por bronca ni venganza, fue por dignidad. Por eso, esa noche escribí unas palabras que me gustaría fueran mi epitafio y el mensaje de este relato. La sangre no basta si no hay alma. La herencia que deja un hombre son sus actos, no sus paredes. Nunca permitan que el miedo a la soledad venza al deber de la dignidad. ¿Querés saber cómo reaccionó mi familia? No puedo olvidar la noche en la que, después de que mis sobrinos se marcharon dejando la casa en un silencio extraño, ese silencio pesado que solo queda cuando la familia se va sin abrazos verdaderos ni palabras dulces, sino con la mente puesta en cuentas, papeles y llaves, me senté frente a la mesa cubierta de fotos viejas. Revolví cajones, toqué la madera carcomida de la cómoda, abrí cuadernos de mi esposa y sentí, como tantas veces en la vida, un sabor entre la nostalgia y la bronca. Me miré las mismas manos que durante décadas guiaron un volante, que cambiaron neumáticos bajo la lluvia, que limpiaron mocos y lágrimas de mi difunta, las mismas que ahora temblaban, sí, pero nunca firmarían un papel bajo presión. Pensé, Carlos, vos no sos ni tan ingenuo ni tan débil. Hiciste más camino solo que ellos juntos. Nadie te va a arrebatar la dignidad, ni aunque vengan con flores y visitas, ni aunque prometan cuidarte el alma cuando lo que quieren es el techo. En esos días, después del reencuentro con Matías, después de haber sentido ese extraño consuelo que solo da a alguien que conoce de verdad tu historia porque le salvaste la vida con un acto nacido del instinto y no de la obligación, empecé a dejar de esperar a que los demás me valoraran. Salía más al parque, visitaba el club de barrio aunque hiciera frío, me sentaba a compartir mates con algún viejo liñera que conocía las historias de todos los ómnibus de la ciudad. La vida, Carlos, es más larga cuando no la gastás espiando por la ventana, a ver si algún pariente se digna a llamarte, me decía uno de esos amigos efímeros, de los que se hacen en la puerta de la farmacia, esperando el descuento de jubilado. Pero la presión familiar no aflojaba. Cada visita era un nuevo estribillo. ¿No preferís mudarte a una residencia linda, para gente mayor, con patio y actividades?
Mira que conocemos un lugar hermoso donde podrías estar con gente de tu edad. Otro día cambiaban la táctica. Tío, pensá en nosotros, en lo bien que estarías si dejaras de preocuparte por la administración de este departamento antiguo, por los arreglos, por el pago de impuestos. Incluso una vez dejaron folletos de residencias sobre la mesa. Los recogí uno por uno, los guardé bajo el reloj de cocina y decidí que la próxima vez respondería con la verdad, sin rodeos, sin máscaras. Me acuerdo de una mañana especialmente fría, en que Soledad, la sobrina que más insistía, siempre con voz dulce y sonrisa de gata que no muestra las uñas hasta que es necesario, me dijo casi como una confesión: «¿Sabes, tío? Con papá hablamos mucho de vos estos días. Nos da miedo que un día te pase algo estando solo. Es que con tantos robos en el barrio, ¿qué pasaría si un día no contestase el teléfono? Nos sentiríamos culpables toda la vida si te pasara algo y no hubiéramos hecho nada». La miré sin rabia ni mueca. Sentí lástima. «Soledad», le dije despacio, para que las palabras quedaran flotando en el aire. «Prefiero morirme solo en mi casa, rodeado de mis recuerdos, que vivir 20 años más en una residencia rodeado de gente a la que le pago para que me aguanten». Ella torció la boca, fingió incomodidad y cambió de tema. Pero yo supe que esa frase quedó, como queda la humedad en las paredes viejas, para hacer ruido invisible. Al mismo tiempo, mi vínculo con Matías se fue haciendo más cercano. Me visitaba a menudo, siempre después de su guardia o en las tardes libres. Nos sentábamos en la cocina con un café y hablábamos de la vida, de la de él y de la mía, como si el tiempo no existiera. Me contaba de pacientes que le agradecían pequeñas cosas, de su madre, que todavía vivía en el mismo barrio donde lo dejé aquella noche de frío y miedo. En una de esas charlas le confié mi temor, mi verdadera angustia. No quiero que cuando yo me vaya, todo lo que viví, todo lo que amé, termine subastado al mejor postor. No quiero que mis fotos acaben en una caja en la vereda, ni que la historia de toda una vida se olvide como polvo bajo los muebles. Matías me abrazó de golpe, como un hijo o como un nieto, sin palabras, con la fuerza seca de quien también ha sentido la soledad en carne propia. Me soltó una frase que me marcó hondo. «Señor Carlos, no hay herencia más grande que la memoria que uno deja en la gente. Si usted quiere, yo lo ayudo con lo que decida». No pedía nada a cambio, y ese gesto, la ausencia absoluta de interés, solo presencia genuina, valía más que todas las promesas de cuidados, todas las listas de objetos y avalúos que los otros parientes maquinaron tras mis espaldas. Así empezó la verdadera cuenta regresiva en mi vida, no la del tiempo que me quedaba, sino la de los días que faltaban para recuperar la serenidad y quedarme solo con quienes de verdad importaban. Como última prueba, quise observar a mis parientes una vez más, en acción, para no equivocarme. Los cité una tarde, como quien da una oportunidad, y los vi sentarse todos juntos, muy formales, con papeles y bolígrafos a la espera de que yo les dijera la noticia que tanto deseaban. El traspaso, la entrega, su victoria final. Les llevé café, y antes de que dijeran una sola palabra, alcé la voz. Hoy se termina la novela. Esta casa, mis ahorros, incluso mis recuerdos, ya tienen destino. Lo único que me queda por decidir es si quiero que vengan a visitarme cuando sientan cariño, o solo cuando crean que les falta plata. El silencio fue tan absoluto que, por un instante, juraría que mi difunta también escuchaba. No dije ese día el nombre de Matías. Guardé mi última carta hasta estar seguro de que el bien y la dignidad tienen el valor de una vida entera. Pero al cerrar la puerta tras ellos y ver la expresión de decepción mezclada con un rastro de lástima, o quizás vergüenza por no haber conseguido lo que querían, supe que había elegido bien. Nadie que venga solo a esperar la muerte de otro merece un lugar en la vida. Eso lo aprendí 74 años después de empezar a vivir de veras. Y así, con una mezcla de alivio y tristeza, pero sin miedo, comencé a preparar mi verdadero legado, uno que no se cuenta en títulos ni en acciones, sino en historias y gestos. Fue ese el comienzo de la decisión que me devolvería mi último acto de justicia. Así fue como, en la calma inesperada de un otoño en Montevideo, terminé de cerrar las cuentas con el pasado. Cada mañana me levantaba en mi pequeño apartamento. Escuchaba el canto de los pájaros entre los árboles del parque. Me preparaba el desayuno recordando a Mercedes y recibía la visita de Esperanza o de algún niño del comedor que venía a traerme,
galletitas hechas en casa o simplemente a preguntarme cómo estaba. Los fines de semana organizábamos meriendas largas, donde la risa y las historias se mezclaban con la música de una radio vieja y el aroma a tostadas. Nunca pensé que a mis 75 años me sentiría más útil y necesario que en cualquier otra época de mi vida. Pero la vida es así. A veces te da lo que nunca supiste pedir. En las tardecitas frescas caminaba lento hasta la Rambla, apoyado en mi bastón, y veía chicos jugar al fútbol o parejas de muchachos sentados en los bancos, soñando con futuros que todavía creían infinitos. Alguna vez se acercaba algún desconocido para decirme: «Don Carlos, ¿cómo está?». Y eso, aunque breve, me recordaba que una vida no se mide por los títulos heredados ni por la cantidad de bienes, sino por la cantidad de rostros que sonríen cuando uno aparece. Yo, que ya había llorado todo lo que tenía que llorar, ahora apreciaba los silencios, las charlas cortas y las confesiones espontáneas que nacen solo entre quienes se reconocen como familia del corazón. Una tarde, al volver a casa, encontré una carta manuscrita que Matías había dejado bajo la puerta. Decía: «Don Carlos, gracias por enseñarme que a veces la vida se resume en tener el coraje de decir que no, de poner límites, de confiar en la bondad, aun cuando parece que el mundo solo recompensa la astucia. Ustedes, los mayores, son la raíz de lo que somos los demás. No lo olvide nunca». Guardé esa carta en la caja que atesoro con las pocas fotos que me quedan, y supe, fija y tranquilamente, que yo sí había dejado marca, no en los muros de una casa, sino en la memoria limpia de quienes eligieron lo justo, aunque fuera más difícil. Por las noches, mientras Esperanza leía en la sala o tejía alguna manta para nuevos nietos no biológicos, a veces sentía el impulso de volver a llamar a los sobrinos. Imaginaba sus voces, ya no tan ansiosas, quizá con un asomo de remordimiento. Pensaba que tal vez la vida también los iba a enseñar, que algún día entenderían todo por lo que uno pasa para defender lo poco que nos pertenece de verdad: la dignidad, la amistad verdadera, la paz de espíritu que no se compra en la farmacia, ni se negocia entre familiares. Nunca más volví a discutir por papeles, cuentas o muebles. Ya no me enojaba si el teléfono sonaba menos que antes. Prefería pocos mensajes sinceros a una vida llena de palabras huecas. Cuando alguien me preguntaba si había perdonado a los que me quisieron arrinconar, simplemente respondía: uno no perdona para que el otro cambie. Uno perdona para poder seguir andando ligero, sin cargas innecesarias. Y así fueron pasando los meses y luego los años, en una rutina tranquila pero luminosa. El comedor donde Esperanza y yo servíamos comida a los niños empezó a ser conocido en todo el barrio por su calidez. Muchos de los chicos, ya adolescentes, venían a verme aunque fuera para saludar y ayudar en lo que hiciera falta. Yo pensaba en el círculo extraño y perfecto de la vida. Fui pobre, luego tuve algo, después lo perdí todo, y al final me quedé con lo esencial que ningún heredero perverso te puede arrebatar. Fui, por fin, una persona feliz hecha de sus propias elecciones. Poco a poco, los días se fueron volviendo más livianos. Aprendí a disfrutar de las cosas simples, como preparar una taza de café bien cargada mientras la mañana se asomaba por la ventana, o sentarme en el banco de la plaza viendo cómo el sol transformaba el barrio en otro, más calmo y más puro que el de Mimio me sentó entre mis años de trabajo frenético. A veces, en esas horas tranquilas, pensaba en los viejos compañeros del volante, en los pasajeros que una vez saludaban con un gesto apenas perceptible, y en los amigos que el tiempo y la distancia me habían quitado o convertido en recuerdos opacos. No puedo negar que hubo noches en las que se me hacía un nudo en la garganta, sobre todo cuando veía antiguos álbumes de fotos y no encontraba a nadie con quien compartir las anécdotas escondidas en esas imágenes. Esas nostalgias se hacían menos pesadas cuando esperaba la visita de Esperanza, que llegaba con su paso ligero y una canasta de pan recién horneado o una sonrisa sencilla. Sentados en la cocina, mientras el vapor de la sopa empañaba los cristales, nos contábamos historias a media voz, cuidando ciertas heridas del pasado, consolándonos con frases entrecortadas y silencios cómodos. Ella encontraba siempre la manera de decir, como quien repite una oración para hallar consuelo: lo que perdimos, Carlos, es solo la sombra de lo que podemos construir desde ahora. Los chicos del comedor también se volvieron parte de mi rutina. Algunos venían a ayudar con las tareas, otros a escuchar cuentos de un mundo donde no existían ni teléfonos ni tablets,
solo familias que se sentaban juntas alrededor de una mesa sencilla. Para ellos inventé historias, a veces exageradas, siempre llenas de esperanza, en las que un viejo conductor de ómnibus cruzaba la ciudad llevando personas que necesitaban llegar a casa, aunque no supieran cómo decirlo. Una tarde, cuando la lluvia caía golpeando como dedos apurados sobre el techo de chapas, una nena se me sentó en las rodillas y susurró: «Abuelo, Carlos, ¿vos sabías que a veces la familia no es la que te toca, sino la que te elige?» Sentí que la niña no solo citaba una frase, sino que resumía la verdad más profunda que la vida podía enseñarme a esta altura del partido. Con el pasar de las estaciones, primavera, verano, después otro otoño, mi casa se fue llenando de nuevas voces. Algunos días llegaban jóvenes voluntarios queriendo aprender a preparar el guiso tradicional. Otras veces aparecían madres con sus hijos pequeños a compartir un plato caliente, y en cada una de esas reuniones sentía que el calor humano compensaba cualquier frialdad que hubiera dejado el pasado con mi familia de sangre. A veces escuchaba rumores sobre la vida de mis sobrinos, que uno se había mudado a la otra punta de la ciudad buscando empleo, que la otra había tenido problemas con la pareja y regresó a vivir con su madre. Nadie me llamaba ya para preguntar por el testamento, y yo sentía un peso menos en los hombros. Los días en que mi teléfono sonaba solo para reclamos y sugerencias de mudanza habían quedado atrás, reemplazados por mensajes cortos, sinceros, de quienes realmente querían saber si necesitaba algo, si estaba bien. Un domingo al mediodía, mientras acomodábamos mesas para una comida solidaria más grande que de costumbre, Matías llegó antes de que el bullicio lo abrumara. Traía un cuaderno de tapas gastadas y me lo entregó diciendo: «Esto lo escribí pensando en vos y en todo lo que viví antes de llegar hasta aquí. Hay cosas que nunca podré pagar, pero sí puedo agradecerlas recordándolas y contándoselas a otro». Al hojear el cuaderno, me encontré con páginas enteras donde relataba desde su mirada de niño el día en que subió corriendo a mi ómnibus, cómo sentía el miedo en los zapatos embarrados, la esperanza en mi voz cuando le dije que allí adentro no le pasaría nada. Leer esas palabras desde la pluma de alguien que fue rescatado por una bondad sin cálculos fue como tender un puente de vuelta a ese pasado, pero sin el dolor, sin la resignación, solo con la gratitud del acto bien hecho. En los meses siguientes, Matías y yo nos entusiasmamos en organizar encuentros en el barrio, jornadas de historias, mateadas comunitarias, espacios donde ancianos y jóvenes pudieran mirarse a los ojos sin prejuicios, simplemente compartiendo tiempo y memoria. Empecé a notar que, aunque muchos de los que venían no tenían parentesco alguno conmigo, ni con ninguno de los otros viejos del grupo, el afecto y el respeto crecían como si en vez de una sociedad fragmentada, estuviéramos tejiendo una familia inmensa, hecha de gestos amables y silencios compartidos. Llegó un día en el que el cielo de la ciudad estaba particularmente limpio. Se veía la cordillera a lo lejos, y en el aire flotaba esa electricidad previa a los cambios grandes. Caminé por la plaza con esperanza, cada uno apoyado en el brazo del otro, y mientras veíamos a unos niños intentar volar una cometa, sentí la necesidad de decirle: «¿Sabes, Esperanza? Antes creía que la vida era una suma de pérdidas y renuncias, pero ahora veo que, si uno resiste y se deja acompañar, todo puede recomenzar, incluso el amor, incluso la alegría». Así pasaban los años, y mi historia, que alguna vez pensé que terminaría en un rincón oscuro de una residencia, escrita a medias por gente que esperaba su parte del botín, se había transformado en algo luminoso e inesperado. Cada encuentro, cada tarde, cada palabra simple o mirada atenta valían más que cualquier herencia material. Supe, por fin y sin dudas, que el verdadero legado de un hombre no está en lo que deja al morir, sino en la huella suave y profunda que deja en el corazón de quienes se animaron a quererlo sin pedir nada a cambio. Y así siguió transcurriendo el tiempo, casi sin que me diera cuenta. Me acostumbré a esa nueva paz, esa clase de paz que solo viene cuando cada decisión la tomás por vos, y no porque alguien lo espera de vos, o por miedo a quedarte sin nadie. Cambió mi forma de despertarme. Ya no me sobresaltaba esperando un timbre a destiempo, una llamada de hospital, ni esa sospecha de que alguien en la puerta estaría justo para apurarme a entregar papeles, llaves o alguna última voluntad falsa. Number. Los días llegaron a tener ese sabor tibio de las cosas ganadas a pulso, pequeñas pero irrompibles. En el barrio cada vez más gente me saludaba por mi nombre.
Las nuevas generaciones, al principio solo curiosos, después ya con confianza, me preguntaban si necesitaba ayuda con las bolsas del supermercado o venían a buscarme los domingos para compartir pan dulce y mate en la plaza. Descubrí que podía reírme de mis propias historias, incluso de las que durante años solo me provocaban rabia o tristeza. Empecé a contar anécdotas de mis años de chofer, cómo nos peleábamos por el último lugar en la terminal, cómo el viento del Río de la Plata nos sacudía los huesos en invierno y cómo eran las calles de Montevideo antes de que la ciudad se llenara de autos y domingos anónimos, y a los chicos les encantaba escuchar esas historias de un abuelo que había sido héroe para muchos, pero sin necesidad de capa ni medallas. Por supuesto, nunca faltaron los días de silencio profundo. Hubo tardes en que recibía la noticia de que algún viejo amigo o conocido se había ido para siempre. Me detenía entonces en la memoria. A cada uno lo despedía por dentro agradecido por lo que me había dado, jurando compartir alguna de sus virtudes con otras personas, aunque fuera con un simple saludo lleno de calidez, de los que pocos se dan el tiempo de regalar hoy en día. En las reuniones comunitarias, Esperanza siempre era el alma, repartiendo una palabra dulce, una frazada tejida a mano o consuelos discretos para los que llegaban tristes. Yo seguía aprendiendo de ella ese arte de la paciencia, la capacidad de escuchar sin juzgar, pero también saber poner límites cuando era necesario. Muchas veces, viendo la mesa repleta de gente desconocida volviéndose amiga, pensaba para mis adentros, uno puede llegar a viejo sin familia de sangre y aún así multiplicar los nietos. Siembra solo conversación, respeto y tiempo. A veces me llegaban cartas de antiguos compañeros de trabajo que decían cosas como: «Carlos, nunca me olvido del día que te plantaste frente al jefe para que subieran el sueldo a todos», o «Gracias por las veces que me esperaste con el ómnibus fuera de horario, porque sabías que yo tenía turno doble». Entonces, veía con claridad que la dignidad no tiene horario ni retiro. Es lo único que se lleva uno al partir, la única herencia que realmente puede contagiarse sin que la ambición la desgaste. Sentía un honor humilde, como el de esos laburantes que cada día dan lo mejor sin aplauso, solo con la satisfacción tranquila de haber hecho lo correcto. No todo fue siempre fácil. De vez en cuando, especialmente en fechas señaladas, me llamaba algún primo lejano, alguna sobrina de esas que hace años decían querer cuidarme, pero desaparecieron apenas la herencia no cayó de inmediato en sus manos. Las primeras veces dudé en contestar. Después entendí que parte del proceso era no cargar con resentimientos viejos. Así que algunas llamadas contesté. Otras, simplemente no las devolví, y a nadie le hice reproches ni reclamos. Les respondí con frases honestas, haciendo entender, sin crueldad pero sin dar marcha atrás, que mi vida ya no estaba abierta a negocios, deberes ni nostalgias de apariencias. Aprendí a desprenderme sin enojo, a perdonar para aligerar el paso, no por ellos, sino por mí. En una tarde de verano que recuerdo por la luz dorada y la risa de los niños del comedor, Matías se acercó y me dijo: «Don Carlos, ¿sabe que los doctores del hospital a veces cuentan su historia para enseñar a los nuevos médicos la importancia de un acto de bondad inesperada? Que salvar a alguien no termina en el consultorio o en la emergencia, sino cuando el rescatado puede, años después, devolver el gesto, aunque sea con una palabra o una presencia». Sentí orgullo, claro, pero sobre todo gratitud. Le respondí casi en susurro: «Matías, ahora entiendo por qué existen las segundas oportunidades, porque si uno es digno cuando nadie lo ve, la vida le premia con la posibilidad, aunque sea tarde, de volver a ser familia para alguien». Al llegar la noche, cuando la casa se llenaba del aroma a té, cuando el viento suave traía recuerdos de las cosas que alguna vez me pareció perder, cerraba los ojos y agradecía en mi interior cada segundo de esta nueva existencia, porque entendí, como nunca antes, que incluso los dolores más largos, el despojo, la humillación, las traiciones de sangre, pueden transformarse en música suave si uno elige ser arquitecto de nuevas raíces, y que el verdadero tesoro de la vejez, sea donde sea y con quien sea, es saber elegir a tiempo quién merece una silla en tu mesa y quién debe quedarse afuera, aunque el precio sea llegar a la última estación del viaje en compañía de solo aquellos que aprendieron a decir gracias y te quiero sin esperar nada a cambio. Un día recibí una carta inesperada del Hospital Central, sellada
y con mi nombre escrito a mano en el sobre. Al abrirla, descubrí que no era una cuenta ni un recordatorio de análisis atrasados, sino una invitación para compartir mi historia en una charla para jóvenes médicos y personal de enfermería. Decían así: Don Carlos, aquí todos conocemos, al menos de oídas, su historia. Nos gustaría que pudiera venir a contarla en persona. Nos ayudaría a formar mejores profesionales, pero sobre todo mejores personas. Después de leer esa línea varias veces, suspiré largo, consciente del giro inesperado que había dado mi existencia. ¿Quién iba a decir que el mismo hombre que un día temió no dejar huella sería invitado a ser ejemplo para las nuevas generaciones? Acepté, no por vanidad ni por obligación, sino por ese deseo simple de abrir el corazón y evitar, tal vez, que otros pasaran por las mismas amarguras antes de defender su propia dignidad. Me preparé unos días, repasé los momentos más duros, los aprendizajes, las anécdotas de vida y de ruta que podían ayudar a entender qué es ser mayor en un mundo que tantas veces valora solo lo joven y lo nuevo. Cuando llegó el día, me acompañaron Esperanza y 2 chicos del comedor. Me dieron la bienvenida con abrazos y palabras sencillas, esas que uno realmente atesora. Subí al pequeño escenario, miré a los presentes, algunos tan jóvenes como mis nietos, otros ya curtidos en trabajos duros, y dije: mi historia no es única, pero sí verdadera. A mi edad, uno tiene la memoria cargada de pérdidas y también de pequeñas victorias. Aprendí que la mayor riqueza de un hombre está en su capacidad de resistir la injusticia, sin dejar que lo vuelvan amargo para siempre. Conté sin apuro, en primera persona, tal como ahora, cada fragmento de decepción, cada paso de la traición, cada giro inesperado, el plan de los sobrinos, la soledad del viejo piso, el día en que Matías reapareció trayéndome de vuelta el sentido de familia. Vi cómo muchos en la sala se emocionaban. Un par de médicos mayores asintieron en silencio. Un enfermero se enjugó discretamente una lágrima. Cerré la charla así: les pido que nunca juzguen a un anciano solo como un estorbo o una carga. Todo viejo fue joven, todo joven puede ser olvidado, pero basta que uno solo lo escuche, lo mire a los ojos y le diga: usted importa. Ese gesto salva vidas, aunque no siempre lo vean de inmediato. Al terminar la charla, se acercaron muchos a agradecerme. Un estudiante alto, nervioso, me dijo: mi abuelo vive lejos, y siempre me cuesta llamarlo, pero hoy sé que no hay que esperar más. Voy a marcar ese número apenas salga del hospital. Otro de los asistentes, una mujer de mediana edad, me abrazó fuerte y me susurró: hace meses no visito a mi madre. La dejé en una residencia, pensando que era lo mejor. Ahora entiendo que debo ir más seguido. No busqué ni premios ni reconocimiento, pero esa tarde, al irme, me sentí más ligero, como si hubiera dejado parte del peso antiguo en ese auditorio. Esperanza tomó mi mano y me dijo sonriendo: hoy fuiste semilla de algo bueno, Carlos. Y yo pensé para mí, con humildad: tal vez la verdadera herencia que dejamos no se mide en escrituras ni en cifras bancarias, sino en esos pequeños cambios de actitud que germinan en otros, aunque nunca más volvamos a verlos. La vida siguió en su ritmo lento pero firme. Los chicos del comedor se enteraron de la charla y me hicieron una ronda de preguntas. Querían saber por qué la familia de sangre no siempre responde como uno espera. ¿Cómo se hace para elegir bien a quién confiar el corazón? Les conté, como suelo hacerlo, que la dignidad se defiende en cada pequeño acto, que decir no a tiempo a veces es el primer paso para decirse sí a uno mismo. ¿Usted alguna vez extrañó a los que lo lastimaron, abuelo?, me preguntó la más chiquita. Le respondí sin dudar: claro, la ausencia siempre duele, pero uno aprende a llenar el vacío con compañía verdadera y, sobre todo, con respeto por uno mismo. Con los años, esa fama discreta de hombre justo y resiliente hizo que me invitaran a participar en más actividades de la comunidad. Ayudé a organizar tardes de juegos, charlas para adultos mayores, redes de apoyo para quienes recién se mudaban al barrio y no tenían a nadie. Aprendí recetas nuevas, planté flores en el cantero de la esquina, reí y también lloré con muchos que ahora sentían que el viejo Carlos era ya patrimonio común del barrio. Algunas tardes, mientras el sol caía y los bancos de la plaza quedaban vacíos, pensaba que si aquel muchacho Matías no hubiera aparecido en mi vida adulta, si no me hubiera recordado con su respeto silencioso aquello que yo había olvidado, que aún
Los que menos esperan pueden ser salvavidas en el momento justo. Quizá nunca me habría animado a cortar lo que me hacía daño. Quizá habría aceptado otro encierro, otra humillación, solo por no estar solo. Pero elegí otra cosa. Elegí la alegría ancha, la libertad tardía, el derecho sagrado a no mendigar ni cariño ni compasión. Y esa elección, lo digo mirando a quien quiera escucharlo, está disponible siempre. A los 20, a los 40, o ya con el cabello blanco y la voz queda. No hay edad para defender el propio valor, ni límite para recomenzar. Así pasaron nuevas estaciones, años enteros de dignidad conquistada, y el rumor de mi historia fue quedando como enseñanza entregada, no a los herederos del apellido, quizá, pero sí a los herederos de la lección. Uno no es lo que otros esperan de uno, sino lo que uno está dispuesto a defender, aun cuando nadie mira. Con el paso de las estaciones, fui dándome cuenta de que la historia que había nacido del dolor y la exclusión terminó siendo semilla de esperanza para otros. Varias veces me encontré con alguna vecina o con el mismo Matías comentando, casi en broma, cómo hasta parecía que el barrio entero estaba cambiando desde que yo empecé a contar mi historia sin tapujos, invitando a los demás a animarse a romper con lo que duele y elegir otra vida posible. Si tuviera que resumir lo que aprendí, sería así. La dignidad, esa palabra tan vieja y tantas veces olvidada, no se hereda ni se finge, se conquista a golpes de coraje y coherencia. Y sobre todo, nunca te la puede quitar nadie si uno se la defiende primero a sí mismo. El comedor infantil fundado con esperanza durante aquellos primeros meses no solo creció en cantidad de niños, sino que se volvió punto de encuentro para todo el barrio. Había quienes venían por una vianda, otros por un rato de conversación, pero a todos los recibíamos iguales, sin preguntas, sin juicio. Pocos lugares pueden decir lo mismo hoy. En una de esas largas sobremesas, mientras los chicos jugaban entre las mesas y algunos adultos dibujaban planes de fiestas barriales, comprendí que la familia que nunca logré formar por sangre estaba surgiendo en círculo amplio a través de mi segundo destino. «Don Carlos, ¿va a venir mañana también?», me solían preguntar, y yo a veces respondía haciendo el gesto de cruzar el pecho. Si el corazón me late fuerte, acá voy a estar. Las cosas con mi hijo, sin embargo, siguieron un camino extraño, ni de reconciliación completa, ni tampoco de odio irremediable. Alguna vez se animó a cruzar la ciudad, golpeó timbre, y Esperanza lo recibió antes de que me diera tiempo a decidir si quería verlo o no. «Papá», me dijo una tarde nublada, «¿todavía pensás que fui un mal hijo?». Yo lo miré de frente, y sin elevar la voz le respondí, «No sé si sos solo un mal hijo, sé que fuiste un hombre débil, preso de urgencias y miedos, pero también sé que la vida te da la oportunidad de cambiar incluso cuando uno cree que ya está todo perdido». No fue una charla fácil. Ninguna lo es cuando hay tantas ruinas en medio. Hablamos de los abuelos, de Mercedes, de los nietos. Me pidió ayuda, consejos, le di un par, pero no le permití aferrarse al arrepentimiento como excusa para borrar el daño. Le dije lo esencial: perdonar no significa volver atrás, significa soltar lo que ya no sana, y aprender para lo poco o mucho que te quede por vivir. Desde entonces, vinieron altibajos. Algún que otro nieto me visitó acompañado de su papá, o por sí solos. Una vez cenamos juntos, con nervios y risas forzadas, pero también con sinceridad y algún destello de amor verdadero que sobrevivía en la memoria, aunque todo hubiera cambiado demasiado. Tuve claro que, a mi edad, no iba a reconstruir lo destruido a la manera de antes. Aprendí a aceptar los encuentros así como venían, breves, torpes, pero a veces llenos de un afecto callado, que vale más que grandes discursos. Cuando los chicos venían, siempre menos de lo que decían en las cartas, pero siempre con los ojos brillantes, yo simplemente los abrazaba, les servía un vaso de jugo, les contaba alguna travesura que hizo su papá, y por unos minutos parecía que el mundo volvía a ser simple y seguro. Mentiría si dijera que nunca deseé que todo hubiera sido diferente, que a veces no paso la mano por las paredes de mi nuevo hogar soñando con la casa grande, con los domingos de familia alrededor de la mesa, pero a la nostalgia no la dejo gobernar. Cuando me cae encima, la dejo pasar como las lluvias de septiembre, mojando sin anegar, empapando sin arrastrar. Ya no me hace mal, al contrario, me recuerda cuán lejos llegué al soltar lo viejo y cuánto construí con apenas voluntad
y un poco de bondad compartida. Un día especial, con esperanza tomados de la mano en la plaza llena de luces por una fiesta local, comprendí la única verdad que quiero que cualquiera que escuche mi historia se lleve para siempre. La dignidad y la alegría no se mendigan ni siquiera dentro de la familia. Las personas que merecen estar en tu vida son las que te miran con respeto, las que se alegran cuando sonríes y las que te sostienen cuando ya no tenés fuerzas para caminar solo. No hay herencia, ni apellido, ni promesa escrita que pueda reemplazar el abrazo sincero de esa gente. Y si alguna vez la vida te pone la prueba de elegir entre soledad y humillación, que nunca te tiemble el pulso para elegir la soledad digna. Esa, si la cuidas, deja de ser soledad y termina llamándose libertad. Nunca imaginaría, cuando era joven y creía que la vida se medía apenas en trabajo y pequeños ahorros que se fumaban en imprevistos, que pasada la barrera de los 75 años iba a convertirme, casi sin querer, en inspiración para vecinos, médicos y chicos de mi barrio. Empezó como una sombra tibia, casi sin notarse. Un día recibí un dibujo de una niña del comedor infantil con la palabra familia, escrita debajo de mi nombre. A la semana siguiente, una muchacha del barrio dejó en mi puerta una bolsa de pan casero, con una nota que decía: «Gracias por tu ejemplo». Hasta los desconocidos saludaban en la plaza con ese brillo en los ojos que viene cuando transmitís ánimo y paz solo con el modo de caminar, sin apuro, saludando al árbol y a la gente por igual. La transformación fue tan discreta que me costó darme cuenta. La soledad, esa vieja compañera, se fue retirando paso a paso y fue reemplazada por una comunidad real. Un año hicimos la primera feria del libro usado del barrio, y Esperanza, Matías y los demás jóvenes voluntarios pusieron mi nombre en la invitación como si yo fuera el padrino del evento. Al principio sentí un poco de pudor, pero después me contagió esa alegría de sentirse útil, valorado, querido, sin tener que aparentar nada, simplemente porque uno eligió no rendirse, no guardar rencor y seguir sembrando esa semilla de dignidad que tanto costó defender. Recibí algún mensaje de mi hijo, esporádico, prudente, tal vez esperando una señal que nunca llegaría con el mismo entusiasmo de otros tiempos. La relación entre nosotros se mantuvo, no tibia ni fría, sino en ese territorio ambiguo donde el perdón es posible pero el pasado no se borra. A veces pensaba en llamarlo más seguido, en preguntarle cómo iban las cosas con los chicos, en interesarme por su salud, pero cada vez que caía en esa tentación, recordaba todo lo que me costó aprender que la dignidad no se negocia por pequeñas cuotas de compañía ni por el miedo a quedarse solo. Acepté los lazos como eran, breves, limitados y casi de cortesía, y me prometí no mendigar afecto donde no pudiera florecer de manera natural. Y así, sin rabias pero sin ingenuidades, supe vivir los últimos años de mi vida con paz. El comedor, esa segunda casa, no dejó de crecer, y con él creció también mi idea de lo que significa legado. Se sumaron más voluntarios jóvenes, algunos jubilados con historias similares, chicos del liceo que escuchaban mi relato y lo tomaban como advertencia y como aliento. Uno a uno venían a contarme, entre risas o lágrimas, sobre sus dificultades, sobre peleas familiares, sobre la presión de seguir caminos que no eran los suyos. Yo los escuchaba, ya sin dar consejos taxativos, sino compartiendo lo que aprendí a la fuerza. El verdadero respeto, muchachos, empieza por atreverse a decir no, no a lo que nos lastima, no a lo que nos arranca la fe en nosotros mismos, no al mandato de soportar lo intolerable solo por miedo a estar solos. Esperanza y yo, cada vez más unidos, encontramos en la vida diaria todos esos rincones para la ternura tardía. Tardes de mates, tardes de paseo a la feria barrial, cuidar las plantas en la ventana del departamento, cocinar para los nietos prestados y organizar tardes de cuentos para los niños más pequeños. Me di cuenta de que la palabra segunda oportunidad es más que un consuelo poético. Es una realidad que, si uno la espera con el corazón abierto, llega y se abraza como se abraza al hijo pródigo cuando regresa o al amigo que no se veía hace años. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales del salón del comedor, vino a visitarme una de las chicas más tímidas del grupo de voluntarios. Me contó que sus padres habían decidido separarse y le preguntó con ojos grandes y llenos de duda si alguna vez había sentido que el mundo se le caía encima. Le respondí calmado, en voz baja, que sí, y más de una vez,
pero que siempre esa sensación fue pasajera cuando logré confiar en que los dolores abren la puerta a nuevas preguntas, nuevas decisiones, otras formas de familia. Cuando te duela mucho, le dije, busca a los que te miran con respeto. Son esos quienes, aunque no compartan tu sangre, se van a volver hermanos y madres y abuelos nuevos, si vos también aprendés a ofrecer respeto y ternura a cambio. Así llegué a los años finales, lejos del miedo, lejos del infierno del abandono sin razón, lejos de la humillación de sentirme invisible dentro de mi propia casa. No volví a mirar atrás para contar lo perdido. Preferí contar todo lo que gané a fuerza de coraje, humildad y una cuota de buena gente cruzada en el camino. Dedicaba tardes enteras a recordar con alegría y compartir con quienes tuviesen oído y corazón abierto. Repetía casi como una oración: no hay vergüenza en ser dejado atrás, si uno logra después abrir el portón de su vida a lo que viene. Lo que importa no es la sangre, sino la lealtad y la bondad de quienes se quedan, aunque no les debamos ni una sola palabra de parentesco. Y con esa certeza, cuando llegaba la noche y el barrio se cubría de neblina suave, me sentía reconciliado, entero, finalmente en paz conmigo mismo y con el mundo que, aunque muchas veces golpea duro, siempre da chance de elegir otro destino. Pocas cosas en la vida dejan una huella tan profunda como aprender a poner límites donde otros solo veían su misión. Con el correr de los meses, mi rutina tomó la forma de una celebración serena. Cada encuentro en el comedor popular y cada charla sencilla con esperanza me reafirmaban la convicción de que la verdadera libertad se conquista tarde, pero permanece, limpia y entera. Mis días giraban en torno a las tareas cotidianas de ese rincón solidario donde, aunque los cuerpos estaban cansados, la energía de los niños y jubilados renovaba las ganas de empezar cada día desde cero. Sentía que todos los dolores acumulados por los desplantes familiares se iban volviendo anécdotas útiles, semillas que ahora esparcía adrede cuando alguien, entre la sopa y los cuentos, se animaba a contar sus propios miedos. Una madrugada de invierno, cuando el viento del sur hacía temblar las ventanas de mi pequeño departamento, y yo repasaba cartas viejas bajo el abrigo de una manta tejida por esperanza, me sorprendí pensando en mis padres, en la dureza de sus manos, en cómo jamás se atrevieron a exigir respeto a sus hijos o a sus patrones. Recordé a mi padre cediendo siempre, bajando la voz por miedo a perder lo poco que tenía. Pensé, a ellos nadie les contó que merecían dignidad, pero yo, al final de esta vida, tengo la chance de contar la historia distinta. Me prometí que mientras tuviera fuerzas, no faltaría a ese llamado silencioso. Cada vez que una abuela cruzaba la puerta del comedor con la cabeza baja, cada vez que un pibe pedía ayuda sin saberlo, estaría ahí para transmitir lo aprendido a fuerza de golpes, pero también de encuentros reales. El calendario giraba, y los días importantes ya no eran fechas familiares ni aniversarios, sino cuando se organizaba una colecta, cuando llegaba un joven nuevo al grupo de voluntarios, o cuando alguna de las alumnas de los cursos de costura traía tortas hechas en casa para compartir después del trabajo comunitario. Me sentía plenamente necesario, no por caridad, sino porque el simple hecho de existir, de estar presente y coherente con lo que uno dice, puede ser bálsamo para la vida de otros. En el barrio, los rumores de mi milagrosa buena fortuna y la leyenda del viejo que vengó su honra y se reinventó con amigos y niños, ya había corrido incluso hasta la panadería de la otra cuadra. Nunca me incomodó que me miraran con respeto. Al contrario, sentí por primera vez ese reconocimiento que 1000 veces busqué de la sangre y que solo llegó cuando abrí el corazón a los encuentros sinceros. La relación con Andrés, mi hijo, el hijo del que tanto hablé para bien y para mal, encontró también un cauce apacible, sin grandes luces ni nuevas sombras. Él ya no insistía con reclamos ni promesas. Venía de tanto en tanto, a veces solo y a veces acompañado de mis nietos, más crecidos y algo tímidos, pero con el orgullo de quien trae un trozo de la infancia aún intacto. No reconstruimos la confianza rota, pero aprendimos a hablarnos sin cargar demasiado peso, a pasar un rato juntos en algún banco de la plaza o en la mesa del comedor popular, en medio de la algarabía de los niños, donde las palabras duelen menos y los silencios ya no anuncian tormenta. En alguna ocasión Andrés intentó preguntarme si lo perdonaba, si existía modo de volver al pasado. Siempre respondí con la misma serenidad:
Yo no guardo rencor. Lo que fue, ya encontró su lugar. Lo importante, hijo, es lo que somos de ahora en más, no lo que quisimos ser. Descubrí, de a poco, que la vejez puede ser no esa sombra gris que la cultura nos vende, sino el momento más luminoso, el punto en el que uno se da permiso para vivir como hubiese querido siempre, sin miedo, sin pedir permiso, eligiendo a conciencia con quién compartir la mesa y el tiempo. Cuando uno suelta el mandato de que hay que parecer fuerte o estar siempre disponible para quien no valora el esfuerzo, la vida revela un sentido nuevo. De eso hablaba a menudo en los talleres de memoria del barrio, entre risas y mates tibios. Ahora que tengo el pelo blanco y no espero nada de quienes no supieron darme afecto, puedo regalar todo lo que aprendí a quienes sí les importa. En las celebraciones del comedor, cada tanto hacíamos rondas de agradecimientos. No era raro que alguno de los chicos nuevos, esos que no habían conocido mi historia de pérdidas y renacimientos, preguntara por qué todos me llamaban el abuelo de todos. Entonces contaba, con un brillo en los ojos, el mismo relato que hoy te comparto. Les decía, casi en voz baja pero firme, a veces hay que perderlo todo para poder empezar de verdad, para construir desde cero una familia propia, una tribu de amigos, ahijados, chicos del barrio, vecinos que no comparten apellido ni sangre, pero sí la costumbre feliz de cuidarse entre sí. Así, mientras la ciudad seguía su trajín, yo encontraba un motivo cada día para sentir orgullo, no del dinero ganado, ni del que supe dejar ir, sino de esa pequeña pero sólida certeza. Nadie puede quitarte tu dignidad si aprendiste a defenderla, aunque sea tarde y aunque haya dolido cuanto dolió aprenderlo. Y cuando llegué al último tramo de este viaje, en la década en que otros solo piensan en recuerdos, despedidas o inventarios de lo perdido, sentí que mi vida, lejos de achicarse, se volvió más grande de lo que un día hubiese imaginado. Había ganado en gratitud lo que alguna vez soñé en familia. Había encontrado en los ojos de esperanza, en la risa de los niños del comedor y en el silencio cómplice de Matías, ese sentido profundo que no se compra ni se mendiga, pertenecer, no por obligación ni por apellido, sino porque a cada paso elegí poner por delante lo que importa, aun a costo de quedarme solo hasta que la vida me devolviera, desde el costado menos esperado, la verdadera tribu de afectos. El barrio entero, de a poco, fue reconociendo en mis andares al viejo, que nunca se entregó del todo, el de la historia áspera pero luminosa, al que se podía acudir por una palabra firme, una frase honesta o simplemente una mirada que comprendía sin juzgar. Me conmovía cada vez que un chico del comedor me presentaba a sus amigos como el abuelo más genio del barrio, o cuando Esperanza, ya tan parte de mi rutina como el mate de la mañana, se recostaba en mi hombro después de una larga jornada y susurraba: «Todo lo que diste volvió multiplicado, Carlos. ¿Ves que valía más que cualquier herencia?» Con el pasar de los años, fui recibiendo postales y mensajes de cada joven, madre soltera, abuelo, estudiante o voluntario que alguna vez escuchó mi historia. Algunos simplemente agradecían por la charla. Otros contaban cómo, después de todo, se animaron a decir basta donde antes solo agachaban la cabeza. Y eso, en secreto, fue mi victoria más grande. Romper el hilo de la resignación. Mostrar, aunque solo fuera a uno, que la dignidad no es altivez ni egoísmo, sino ese fuego silencioso que nada ni nadie debería apagar. Todavía, de vez en cuando, me llegaban noticias de Andrés, de su esfuerzo por rehacerse con los pedazos de lo perdido, de los nietos que crecían y buscaban su propio camino. Cuando tuve noticias de que uno de ellos, el mayor, empezó a estudiar trabajo social y a ayudar los fines de semana en un hogar de ancianos, sentí que la semilla, pese a todo, había brotado ahí donde menos lo esperaba. Quizá no fuera reconciliación en el sentido clásico, ni regreso pleno de los afectos rotos, pero era futuro, era vida nueva guiada, aunque fuera de lejos, por el ejemplo que la sangre no supo custodiar. Cada tanto, alguien me pregunta si cambiaría algo, si volvería atrás para enderezar los caminos torcidos, recuperar el tiempo con mi hijo, evitar todo ese dolor. Y siempre respondo, con la calma de quien ha llorado y aprendido, que no, porque cada herida fue una puerta abierta hacia lo que ahora soy. Todo lo perdido dio lugar a lo hallado, y si el precio fue alto, el aprendizaje fue mayor. Al final, no fue la fortuna, ni la casa,
ni incluso la familia de sangre lo que heredé ni lo que dejé. Fue la certeza de que los lazos verdaderos no se desgastan por mudanzas ni por traiciones, se forjan con respeto, con cuidado cotidiano, con la obstinada fe en la bondad, aun cuando los otros te cierren la puerta. Así vivo ahora, en una estación última que no es de llegada sino de comienzo perpetuo, abrazando sin miedo la soledad cuando toca, abriendo mi mesa para quien traiga hambre real de compañía, dejándome contar y contando para que nadie, en el barrio, en la ciudad, tras una pantalla, olvide nunca que la vida, de veras, solo vale la pena vivirse en abrazo, con quienes saben ver lo que duele, pero eligen quedarse para sanar y reír juntos. Porque, aunque me repita, nunca es tarde para buscar la familia verdadera, ni para defender la dignidad, ni para ser finalmente libre. El invierno siguiente se presentó más frío que otros años, pero nunca me sentí tan protegido por dentro. Había aprendido a encontrar abrigo en los pequeños gestos, una taza caliente de mate, la lectura de un libro casi olvidado, los chistes malos que Esperanza repetía para verme sonreír, aunque fuera solo por costumbre. Los días se sucedían con lentitud, pero no con aburrimiento. Cada jornada en el comedor, cada paseo hasta la plaza, cada anécdota que compartía en la ronda de voluntarios era una forma de sellar mi sitio en esa comunidad de la que, por fin, sentía que era parte imprescindible. A veces algún padre joven me pedía consejos sobre cómo ser más paciente con sus hijos o cómo soportar la angustia del desempleo, y yo recordaba mis propios años duros, pero en vez de quejarme, buscaba transmitir lo mismo que me había salvado. La decisión inquebrantable de no perder la paz interior ni dejarse pisotear nunca más. Poco a poco, empecé a reconocer incluso en mi cuerpo los signos de la serenidad. Dormía bien, caminaba más erguido, reía con ganas, y las visitas al médico se hacían cada vez menos graves. Mi nombre comenzó a circular como ejemplo en los círculos de adultos mayores, en los afiches del comedor e incluso en alguna radio barrial. Un periodista curioso me pidió una vez que resumiera mi historia en una frase para un programa de la mañana. Medité unos segundos antes de responder. A veces uno pierde hasta la dignidad, pero si sabe poner un límite a tiempo, la vida devuelve multiplicado lo perdido. Escucharme decirlo en voz alta, sin miedo ni vergüenza, fue como cerrar la última herida y abrir una puerta sin regreso hacia el futuro. El aniversario de mi nueva vida llegó acompañado de una fiesta sencilla en la plaza, la misma donde solía caminar en silencio, marginado por decisiones ajenas. Ahora, rodeado de niños que cantaban mi nombre y de adultos que aplaudían cuando contaba, sin enojos, mi batalla con la soledad y el desprecio, ya nadie recordaba al hombre que un día fue expulsado de su casa por quienes más debía quererlo. Todos conocían, en cambio, al abuelo valiente, al amigo incansable, al voluntario que nunca rehusó dar una palabra de aliento o ayudar a levantar la cabeza a quien lo necesitaba. Al final del día, mientras veía caer el sol sobre la ciudad que había recorrido durante años de volante y sacrificio, tomé la mano de Esperanza y le susurré lo único que todavía sentía como una deuda pendiente con todos los que, de un modo u otro, siguen creyendo que las historias felices solo existen en los cuentos. Nadie tiene derecho a decirte que no vales nada. Nadie puede expulsarte del corazón, a menos que vos mismo entregues la llave y te resignas a ser huésped en la vida de otros. Y si alguna vez sentís que perdiste toda tu familia, te lo juro, un día, cuando menos lo esperes, la vida te va a sorprender con la familia verdadera, esa que te elige, te defiende, te celebra y te llora, pero nunca, nunca te abandona. Así cerré mi historia, no con un final de película ni con el reencuentro glorioso de los que una vez me fallaron, sino con una certeza que desborda cualquier testamento o cuenta bancaria. La dignidad, cuando se siembra y se cuida, siempre florece, aunque al principio parezca crecer solo entre piedras, porque la libertad y el cariño genuino llegan para quienes se atreven a exigir respeto, incluso en la última estación de la vida, y esa, ahora lo sé, es la mayor herencia que pude dejar. Y así, cuando la vida parecía haberse apaciguado definitivamente y el barrio entraba en ese letargo dorado de los inviernos más suaves, empecé a valorar como nunca lo simple, el pan casero, una risa compartida con Esperanza, el bullicio de los chicos, que venían al comedor en busca de una historia o un abrazo.
Había dejado atrás los días de llanto escondido, de miedo al vacío, de noches en vela imaginando cómo hubiera sido todo si la familia de sangre hubiese entendido el verdadero valor de un padre, de un abuelo, de un ser humano digno. Pero ya no hacía falta idealizar lo que no pudo ser. Ahora, la mesa se llenaba con gente que elegía estar presente, sin obligaciones de apellido, pero con un afecto sincero y vivo. Y eso era todo lo que en verdad cuenta cuando el tiempo se vuelve oro puro. En algún cumpleaños reciente, rodeado de velas, bizcochos y canciones desafinadas, cerré los ojos un instante y pedí en silencio un solo deseo: que ninguno de aquellos a quienes daba mi tiempo, mi historia y mi amor tuviera que pasar jamás por el desprecio ni la soledad impuesta por quienes no saben ver el alma de los suyos. Vi, al abrir los ojos, la mirada limpia de Matías, la ternura silenciosa de Esperanza, el bullicio de los niños, y comprendí que lo había conseguido. Mi legado era esa red invisible de corazones atentos, de manos dispuestas, de ejemplos humildes, circulando como antorchas secretas, de generación en generación. A veces, justo cuando la nostalgia intentaba anidar en alguna tarde gris, me repetía en voz muy baja la verdad última que da sentido a todo este relato. Perdí una casa, pero encontré un hogar. Perdí la compañía obligada, pero hallé un círculo de amor voluntario. Me desprendí de la familia que no supo cuidarme, y a cambio fundé una tribu de respeto y calidez. Ya no tenía miedo al futuro. Lo único que me inquietaba era no tener salud para acompañar a cada uno un día más, para enseñar, compartir o simplemente escuchar. En los últimos paseos, apoyado en el brazo de Esperanza o en el saludo de algún vecino, pensé que todos merecerían recibir esta lección de mi historia. Nunca dejes que tu valor lo determine quien te desprecia por costumbre. Nunca pienses que es tarde para empezar de nuevo. Nunca dudes en buscar o aceptar la familia que tenga el corazón dispuesto a mirarte de verdad. Porque si algo he aprendido tras todo lo perdido y ganado, es que, al final de cuentas, solo permanece con nosotros aquello que cuidamos con dignidad y que ofrecemos con gratitud. El respeto por uno mismo, el amor que sembramos, la esperanza. Y con eso, aunque el tiempo se agote, la vida nunca deja de devolvernos otra oportunidad para simplemente ser felices.